En este video vamos a estudiar la primera definición que Newton presenta en su libro Los principios matemáticos de la filosofía natural. En su primera definición, Newton dice: la cantidad de materia es la medida de la misma originada de su densidad y volumen conjuntamente. Y después explica: el aire 2 veces más denso, en también doble espacio, es cuádruple, en triple espacio, sextuple. Lo mismo se debe entender de la nieve o del polvo condensados por compresión o licuefacción. Y esta misma es la razón para todos los cuerpos que por cualquier causa se condensan de modos diversos. No tengo, en cambio, aquí razón ninguna para un medio, si hubiere alguno, que atraviese libremente los intersticios de las partes. A esta cantidad llamo en lo sucesivo cuerpo o masa. Se hace manifiesta por el peso de cualquier cuerpo, pues, por medio de experimentos muy exactos con péndulos, hallé que era proporcional al peso, como después se mostrará. Quizá haya aquí algunas palabras que no entiendas y que es importante conocer para entender el contexto de todo el comentario de Newton. Una de esas palabras puede ser licuefacción, que significa conversión de un gas en líquido por compresión a muy bajas temperaturas. O también está la palabra intersticios, que significa hendidura o espacio, por lo común pequeño, que media entre dos cuerpos o entre dos partes de un mismo cuerpo. Y como segunda acepción, intervalo, es decir, espacio o distancia entre dos tiempos o dos lugares. En el contexto de lo que comenta Newton, intersticio se refiere al espacio pequeño que media entre dos partes de un mismo cuerpo. Notemos ciertas frases clave en la explicación que Newton da sobre la definición de cantidad de materia. Primeramente, da un ejemplo. El aire, 2 veces más denso, en también doble espacio, es cuádruple, en triple espacio, sextuple. Al final comenta: a esta cantidad, la cantidad de materia, llamo en lo sucesivo masa. Se hace manifiesta por el peso, pues por medio de experimentos muy exactos, esta es proporcional al peso. Pero, ¿qué es lo que Newton está definiendo como cantidad de materia? Desenmarañemos la primera frase que da en su explicación. El aire, 2 veces más denso, en también doble espacio, es cuádruple, en triple espacio, sextuple. Primeramente, Newton habla de la densidad, que está definida como el cociente de la masa entre el volumen de un objeto. Posteriormente dice, explícitamente con el ejemplo del aire, si es 2 veces más denso, es decir, duplicamos la densidad, en también doble espacio, es decir, tomamos el doble del volumen, es cuádruple, lo que quiere decir que la cantidad de materia se cuadruplica. Y también dice, en triple espacio, es decir, con 2 veces la densidad y 3 veces el volumen, es sextuple, lo que quiere decir que se obtendrá 6 veces la masa. Como vemos, Newton está definiendo la cantidad de materia a través de la relación que existe entre la densidad y el volumen, explícitamente como el producto de la densidad por el volumen. Pero entonces, ¿qué es la masa? Clásicamente, es un parámetro o propiedad intrínseca, es decir, una cantidad propia de la materia, que se mide. Pero hoy en día existen otras teorías que dan una explicación al origen de la masa. Pero dejemos esto para otra ocasión.